Tres obstáculos ante el llamado de Moisés. Cita bíblica, Éxodo capítulo 3, del verso 10 al 12. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hoy vamos a hablar de este gran personaje bíblico, Moisés, porque esto fue lo que Dios hizo de él y lo que Dios quiere hacer de ti, un gran personaje. En Mateo capítulo 11, verso 11 dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Hagamos un recordatorio de Moisés desde su nacimiento. Moisés nació en un tiempo muy difícil, ya que había una orden de parte del faraón que todo varón hebreo que naciera fuera arrojado al río para que se ahogara, para evitar que se hiciera un pueblo más numeroso y poderoso, y se unieran a sus enemigos y se liberaran del yugo de Egipto. Como esclavos, los hebreos trabajaban duramente para los egipcios. Cuando Moisés nació, su mamá Jocabed le vio que era un niño hermoso. Claro, el amor de mamá, el más lindo y profundo, sin importar cómo estén o cómo sean nuestros hijos, nosotros los vemos hermosos. Por lo que su mamá le mantuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo tenerle por más tiempo, lo colocó en una cesta que dejaron flotando a la orilla del río Nilo para salvarlo. Fue ahí donde Dios puso un medio de salvación para este bebé, la misma hija del faraón. Cuando descendía a bañarse al río, vio la arquilla en el carrizal y envió por él. Cuando la abrió, vio al niño y tuvo compasión. Ella lo adoptó y le puso por nombre Moisés, que significa salvado o rescatado de las aguas. El nombre proviene de la acción de haber sido rescatado del agua. Algo importante es que así como Dios usó la hija de Faraón para salvar a Moisés, más tarde Dios usó a Moisés para salvar toda una nación de la esclavitud. Por medio de Moisés, Dios envió salvación física a una nación, pero por medio de Jesucristo, Dios nos da la salvación espiritual. Ahora, tú has sido salvo para llevarle la salvación a otros. Aún faltan muchos. Tuvieron que pasar 80 años en la vida de este bebé para ser llamado, 40 en Egipto y 40 en el desierto. ¿Quién pensaría que una persona de 80 años fuera útil para una gran misión? Para Dios, Moisés lo fue. Esto no es un impedimento. Cuando Dios quiere obrar a través de la persona, no hay impedimento. Un día Moisés llevó a apacentar las ovejas de su suegro por el desierto, cuando de repente vio una llama de fuego en medio de una zarza. Una zarza es una planta leñosa. Al ver Moisés que la zarza no se consumía, se acercó. Dios lo llamó por su nombre. Fue aquí donde Moisés tuvo su primer encuentro con Dios y donde Dios le hace un llamado específico.
Un llamado es una invitación, un mandato divino que Dios hace para cubrir o resolver una necesidad. Así que cuando hay un problema, una necesidad, hay un llamado. Dios nos ha hecho un llamado general, es decir, que es para toda la humanidad, en todo tiempo, en toda época y en todo lugar. Es el llamado a la salvación, que creamos en Jesucristo y nos arrepiéntanos de nuestros pecados y que vivamos una vida en santidad. También Dios nos hace un llamado grupal al cuerpo de creyentes para que prediquemos su palabra, ya que no es solo un trabajo para los pastores. En Marcos capítulo 16, verso 15 dice: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y también Dios nos hace un llamado individual. Es el propósito único, íntimo y personal que Él tiene para cada persona. Dios le hizo un llamado específico a Moisés, le asignó una tarea concreta y exclusiva: ir a Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y conducirlo a la tierra prometida. Jesús vino a este mundo con un propósito específico: a salvarnos de la esclavitud del pecado, ya que usted y yo éramos esclavos del pecado, estando bajo los efectos de la muerte eterna. Y Él ha venido a conducirnos, a guiarnos al reino de los cielos. Gracias a Dios por esta obra tan hermosa. Es que tenemos nosotros salvación. ¿Cómo respondió Moisés a este llamado? Si bien Moisés no respondió positivamente, él respondió con una serie de excusas, las cuales manifestaron inseguridad, temor. Y es que sinceramente esto es parte de nuestra humanidad. Anteriormente, Moisés mató a un egipcio para salvar a un hebreo del maltrato. El mismo hebreo que defendió fue quien al día siguiente se encontraba discutiendo con un hebreo. Al Moisés decirle que por qué peleaban siendo hermanos, él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o juez sobre nosotros? Y descubrió lo que había hecho. Él descubrió que Moisés había matado al egipcio y lo había ocultado debajo de la arena. Ante esta situación, Moisés tuvo que huir, ya que Faraón lo quiso matar. Al recordar este acontecimiento, no responde positivamente al llamado de Dios. Y es que aquel no era el tiempo ni la forma para que él salvara a su pueblo. También pues Moisés era un hombre de 80 años que la labor que ejercía era ser pastor de ovejas. Todas estas situaciones no le dan seguridad a Moisés para hacerle sentir o hacerlo pensar que él pudiera ser la persona indicada. En esta enseñanza vamos a ver 3 obstáculos ante el llamado de Moisés. Número 1, él mismo. Número 2, el pueblo. Y número 3, el faraón. Vamos a meditar, a analizar en el primer punto y vemos que uno de los obstáculos ante su llamado fue él mismo. En Éxodo capítulo 3, en el verso 10 y 11 dice: Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios:
¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés se vio pequeño, incapaz. Continuó con una serie de excusas y dijo, si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Después dijo, ellos no me creerán. Después, nunca he sido hombre de fácil palabra. Y por último, Moisés le dijo, envíate ruego por medio del que debes de enviar. En otras palabras, Moisés le estaba diciendo a Dios que enviara a alguien más. Así como Moisés puso 5 objeciones, nosotros ponemos muchas más. Dios, yo no tengo estudios, no tengo dones, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo un pasado limpio. ¿Cuál es tu excusa? Para todas estas excusas de Moisés, Dios tuvo una respuesta y una solución. Cuando Moisés dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Moisés estaba viendo quién era él, pero no veía quién era Dios. Cuando preguntó, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios le dijo, yo soy el que soy. Cuando le dijo, no me creerán, Dios le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Cuando dijo, nunca he sido hombre de fácil palabra, Dios le dijo, ¿quién le dio la boca al hombre? Y cuando dijo, envíate ruego por medio del que debes de enviar, Dios se enojó contra Moisés y dijo, el llamado es para ti. Cuando Dios te diga que es para ti, no le digas que no. Recuerda lo que pasó con Jonás. Y cuando no sea para ti, no te aferres. Recuerda lo que pasó con Coré, un levita que envidió el liderazgo de Moisés y el sacerdocio de Aarón. Por soberbia, incitó a otros a rebelarse, creyendo que él también tenía derecho a ese ministerio. El castigo divino fue histórico. La tierra se abrió y se los tragó vivos, junto a sus familias y pertenencias. Pero cuando es para ti, no digas que no. A Jonás se lo tragó el pez. A pesar de las dificultades de Moisés mismo, finalmente obedeció a Dios. Es parte de nuestra naturaleza contaminada negarnos a obedecer a Dios. Pero para todos nuestros peros, Dios tiene una respuesta y una solución. Dios no busca gente perfecta, busca gente dispuesta. Dios no busca gente capacitada, busca gente para capacitar. En Éxodo, en el capítulo 4, en el verso 15, Dios le dijo a Moisés, tú hablarás a él, a Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y los enseñaré lo que hayáis de hacer. Si Dios venció con Moisés, también vencerá contigo. Hoy Dios te dice lo mismo que a Moisés, yo estaré contigo. Y donde Dios está, hay victoria y hay poder. No hay enemigo que pueda vencer. Segundo obstáculo ante el llamado de Moisés, el pueblo. En Éxodo, en el capítulo 4, en el verso 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Moisés temía ser rechazado por el pueblo, ya que anteriormente, cuando defendió al hebreo, fue rechazado. Pero Dios le dio poder de hacer señales milagrosas y poderosas para respaldar sus palabras y que creyeran que Dios le envió.
En Éxodo, en el capítulo 4, en el verso 30 y 31 dice: y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Pero aún así, cuando Dios le dio grandes señales y milagros, muchos más tarde se rebelaron. Cuando Jesucristo vino, y aún hoy en día, muchos creyeron en Él y en sus palabras, pero muchos no. Y eso que Él tenía el respaldo del Padre, quien le envió, como lo dice en San Juan, en el capítulo 10, en el verso 36 y 38. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Él mostró grandes milagros que operaban en él a través del Padre. Sanó muchos enfermos, resucitó muertos, alimentó a muchas personas. Y si no creyeron en Jesús, va a haber quienes no crean en nuestro ministerio. Va a haber críticas, desaprobación, aún dentro de nuestra casa, dentro de la iglesia. Más tarde, a Moisés lo cuestionaban: ¿por qué haces esto? ¿Y por qué no? Igual con Jesús, le cuestionaban: ¿por qué sanas en día de reposo? ¿Por qué no guardas el día de reposo? Lo mismo pasa con nosotros. Hay críticas positivas y negativas. ¿Por qué haces? ¿Por qué no haces? En Marcos 6:4 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Dios respaldó el ministerio de Moisés y de Jesucristo con gran poder y con grandes milagros. Para los que fueran a creer, creyeran. Los que creyeron a Moisés salieron de la esclavitud de Egipto, y aunque casi todos de los que salieron no entraron a la tierra prometida, su descendencia sí entró, y hoy en día tienen una nación independiente, tienen un país, una tierra, un nombre. Para quienes hemos creído en las palabras de Jesús y permanecemos en ellas, hemos salido de la esclavitud del pecado y vamos a una patria celestial. Dios respalda tu ministerio, porque lo que tú haces lo has podido llevar a cabo, lo has podido hacer, y es algo que da resultado, es algo que es de bendición para los demás, ya sea para pocos o muchos. Cuando el llamado es de Dios, Dios respalda tu ministerio. Tercer obstáculo ante el llamado de Moisés: el faraón. Éxodo capítulo 3, verso 19 dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. A diferencia del faraón que conoció a José, el faraón en el tiempo de Moisés es un faraón cruel. Cuando Moisés y Aarón fueron a Faraón y le expusieron el mandato de Dios, mira cómo respondió en el Éxodo capítulo 5, en el verso 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Se opuso a dejarlos ir por su incredulidad y por su dureza de corazón.
Cuando Moisés le pide que libere a los israelitas, el faraón obliga al pueblo a trabajar más, privándolos de paja para fabricar ladrillos de barro. La cota diaria de ladrillos debe mantenerse. Ante esta situación, se vieron en aflicción y Moisés dijo a Dios en Éxodo capítulo 5 en el verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? En la teología cristiana se interpreta a Egipto como una representación del mundo y a Faraón de Satanás. Cuando Jesucristo vino a cumplir su ministerio, hubo oposición por parte de los gobernantes. En ese tiempo, Roma era quien gobernaba. Y Herodes, cuando escuchó del nacimiento que había nacido el rey de los judíos, mandó matar a los niños menores de 2 años. Más tarde, los gobernantes permitieron su crucifixión. Cuando nos disponemos a obedecer a Dios, el enemigo también se levanta. Cuando Moisés fue a Faraón, les aumentó el trabajo, afligiéndolos aún más. Pero no hay enemigo que pueda vencer a Dios. Mira lo que dijo Dios aquí en Éxodo capítulo 3 en el verso 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y Éxodo en el capítulo 7 en el verso 5 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. A pesar de la oposición que Jesucristo tuvo, también Él venció al enemigo. Toda obra maligna, Él la venció en la cruz. Vemos su victoria en el sepulcro vacío, porque Él resucitó, a pesar de toda la oposición en contra del enemigo. Romanos capítulo 8, verso 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Santiago, en el capítulo 4, en el verso 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A pesar de sus dudas, Moisés obedeció. A pesar de todas las dificultades que él tuvo, él obedeció y se convirtió en el líder que sacó a Israel de Egipto. Y hoy en día ellos son una nación independiente. Hoy en día ellos tienen un territorio. Moisés venció a los 3 enemigos, no porque era fuerte, sino porque Dios estaba con él. La presencia de Dios supera las limitaciones humanas. Moisés venció al enemigo interno, él mismo, cuando dejó de mirar quién era él y empezó a ver quién es Dios. Venció al enemigo externo, cuando entendió que las señales siguen al obediente. Venció al enemigo interno, cuando vio que Faraón se ahogó en el mismo mar rojo que a él se le abrió. ¿Cuál de estos 3 enemigos te está frenando? ¿Te estás descalificando tú mismo? ¿Tienes miedo al qué dirán? La guerra se puso dura y quieres tirar la toalla. Hoy Dios te dice lo mismo que a Moisés: yo estaré contigo. Primera de Juan 4:4. Dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y Isaías en el capítulo 54, verso 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá,
dijo Jehová. Espero que esta enseñanza sea de bendición para ti. Que Dios te siga bendiciendo. Fuera de ti, nada deseo, sino tú, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Jesús, hay algo en tu mirada, hay algo en tu forma de hablar que me ha cautivado.